Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva. Fin de semana, se acaba una semana muy bonita con unos temas que hemos estado dando exquisitos, como lo es su centro de capacitación, Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Les da la bienvenida y las gracias porque en efecto les hemos pedido que presionen el me gusta en YouTube con la finalidad de que sigamos creciendo, de que sigamos siendo un centro único en esa entidad. Bueno, no solo en la entidad, porque estamos en todo el mundo, ¿verdad? Ya tenemos comentarios de Egipto, de Bangladesh, bueno, Centro, Sudamérica. Los amigos de ella se comunican de manera constante a su centro. Hemos estado dando capacitaciones incluso en línea. Ahora bien, también les estamos manejando que tenemos una fecha próxima. Hemos evaluado en el estándar S0500, que es anticorrupción en la administración pública por la red Conocer. Asimismo, el S0217.01, que es impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal en su centro, Protección Preventiva. Ahorita nos vamos a enfocar al estándar S0500, que es anticorrupción, ya que tenemos varias personas. Son aproximadamente 8 o 10 personas las que ya tenemos tentativamente en próxima fecha, para que sean alineadas, evaluadas y de ser competentes, pues obtengan su certificación por la red Conocer. Comento, nadie les puede decir te preparo, te capacito y te doy tu certificado, de ninguna manera. Centro que lo haga les está diciendo mentiras. Nosotros y todos los instructores de la red Conocer que contamos con el estándar 217.01 alineamos. ¿Qué significa esto? Alinear es basarnos a los conocimientos que ese técnico, sin ostentar documento, tiene, y nosotros le alinearemos y tendremos un evaluador en la misma materia del técnico para que lo evalúe, y así, de ser competente, puede obtener su certificado. Pero nadie puede decir que es todólogo. Te capacito, te certifico y aquí mismo te doy. Sí, claro, el certificado de la red Conocer llega al correo del evaluador y también tiene que llegar a la persona que tomó la alineación y se evaluó. Pero nadie les puede decir que yo te capacito. El capacitado es la persona que no ostenta documento. Y bien es cierto que la misma red Conocer, por parte del CEP, dice: no necesitas tener título, no necesitas tener un diploma para que tú puedas alinearte, evaluarte y, de ser competente, obtengas un certificado, para que lo tengamos muy en cuenta. Pero bien, esto fue una introducción. Les estoy dando una fecha tentativa para que se comuniquen a los teléfonos 22 91 69 70 11, al 22 95 38 33 18, y ahí les podremos dar los informes para la próxima alineación en el estándar 500, S0500, que es el que vamos a manejar, anticorrupción en la administración pública. Importantísimo tema. La verdad, estamos hablando de temas de transparencia, de no corrupción, de evitar ser vulnerables, no solo en nuestra persona, familia, bienes, sino por las autoridades, que es un tema bien delicado en esta entidad, en esta ciudad. Siempre hablamos de que me detuvo una patrulla, me pidió documentos, me pidió dinero, y ¿qué hiciste? Pues le di mordida. Ahí está siendo corrupto también. Hay dos maneras de ser corrupto. Bueno, voy a darles el significado de corrupción. Corrupción significa echado a perder. ¿Y qué es eso? Algo que no sirve. Y quien ofrece está cohechando. ¿Es un delito el cohechar? Claro, el cohecho. ¿Y quien solicita está extorsionando? ¿Es delito? Claro que sí. Pero ese es tema que veremos posteriormente. Hoy tenemos un tema bien bonito, y sin omitir los saludos a nuestra querida amiga Sandra. Hace mucho que no, por economía de tiempo, porque los temas nos consumen. Sandra, Héctor Noguera, amigos muy queridos, a Rocío Medina, a Lau de Puebla, a todos los centros evaluadores, amigos de nosotros, abogados, maestros en derecho, que están con nosotros y que son respetuosos de los derechos humanos. Saben que nuestro lema es: la seguridad somos todos. Bienvenidas, bienvenidos. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo, su servidor, les da la bienvenida en esta su casa, donde hay pura gente bonita.
tenemos un tema bien importante donde en algunas ocasiones nos hemos vuelto cómplices de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro primo, al decir mentiras. Una mentira es algo común en el ser humano y lo vimos cuando, bueno, hemos tocado varios temas, que un ser humano cuántas mentiras puede decir en un día. Pero atención, una cosa es mentir entre conocidos, entre familia, entre amigos, y una bien diferente que nos traerá repercusión penal y también un castigo jurídico legal por parte de las autoridades cuando incurrimos en denuncias falsas. Anteriormente se estaba castigando como falsedad de declaración, pero por la modernidad todo viene cambiando y las denuncias falsas han tomado este papel ahora. Quien denuncie falsamente para inculpar a una persona de algo que no hizo, para testificar algo que no le consta, nunca estuvo ubicado en tiempo, lugar y forma, y que diga, pues si yo vi, yo estuve presente, me percaté. Atención con las sanciones que tendremos por involucrarnos en estos hechos. Es mejor ser transparentes, ser honestos y hablar con la verdad. Oye, permite, préstate, apóyame, fíjate, no puedo, porque en el contrainterrogatorio hay algo que ustedes no conocen en los nuevos juicios orales. Hay contrainterrogatorios donde por movimientos corporales y por preguntas específicas, tanto de la representación social como del defensor de la persona que se encuentra en calidad de imputado, los van a hacer contradecirse y caer. Bien, el día de hoy tenemos un tema bien bonito, denuncias falsas. Vamos a saber qué es el mentir ante una autoridad. Atención, teléfonos. Link de acceso en Zoom, 788-3181-51. Si les da alguna problemática, presionen el código 1 y de inmediato podrán accesar, ingresar. Ahora bien, estamos en YouTube como Protección Preventiva, su servidor Capitán Refugio Murillo. Estamos en Facebook, también de igual manera como Protección Preventiva. WhatsApp, quien ya es familia preventiva, Protección Preventiva, presiona y de inmediato le da el acceso. Así como en vivo y agradecidos a las, poquitas, dos compañeras y a los compañeros que se encuentran de manera presencial, que siempre tenemos en esta su casa. Siempre hay gente bonita, gente que está dispuesta a culturizarse, documentarse, y obviamente el conocimiento es para difundirlo. Nosotros como seres humanos somos un medio para transmitir, para receptar información, un medio que podemos acumularla, pero también podemos difundirla. Soy un medio para adquirir conocimiento, sí, pero no para quedarme con él. Hay algo que se llama un efecto que multiplica. Anteriormente, cuando me registré ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos dijeron que éramos un medio para adquirir conocimientos, pero también efecto multiplicador. ¿Qué significa? No te quedes con lo que te estamos dando, multiplícalo, dalo. Y este centro, de manera altruista y con mucho gusto lo hacen, multiplicamos el conocimiento. Bienvenidos. 2 de septiembre, denuncias falsas. Vamos a saber qué es una denuncia falsa, por qué se da. Bien, en ocasiones hasta nos ofrecen algún dinero por ser testigos de un hecho que no nos consta. ¿Cómo es eso? Yo podré obtener beneficios si denuncio a alguien y ese alguien antes, ahora con los nuevos juicios orales, antes de llegar a la etapa intermedia me declaro culpable, pero ahí el juez al determinar una sentencia benévola para que yo pueda obtener mi libertad, tengo que reparar el daño. Son convenios muy cochinos que se hacen ahora. Atención a eso, cuidado con eso, porque como les acabo de mencionar, en el contrainterrogatorio se van a acabar a la persona que mintió ante la autoridad, que declaró falsamente. Cuidado con este tema que sí es delicado. Anteriormente
Era muy fácil en los juicios ordinarios. Juez, proyectista, secretario de acuerdos, representación social y defensa. No había tanta autoridad, no había tanta preparación como ahora, no había tantos peritos que son designados por instancias federales de manera altruista cuando no se tiene el haber o la capacidad económica para pagar un particular, y la misma dependencia lo otorga. Atención a este tema, no es tan fácil mentir ahora a una autoridad. Anteriormente podían mentirles, podían engañarles, ahora es muy difícil. Y quien lo haga será acreedor a una sanción penal hasta de 5 años. Cuidado con este tema. Bueno, el declarar falsamente ante a una autoridad es un delito que consiste en imputar falsamente y que a conciencia de una serie de hechos una persona que, de ser ciertos, constituye una infracción penal. ¿Será cierto? Claro, estoy mintiendo, debo ser infraccionado penalmente. ¿Cómo infraccionado penalmente? El mentir ante a una autoridad indica hasta 5 años de prisión, porque estoy inculpando a alguien que es inocente, o estoy diciendo, declarando algo que realmente no me consta, con el afán de perjudicar a otra persona. Atención con este tema. Cuando por parentesco, que es lo más común, por parentesco, por compadrazgo, por compañerismo, nos involucramos y no conocemos exactamente de la situación o del tema que aqueja en ese momento, que es declarar falsamente, y nos involucramos por hacer un favor o incluso por recibir una remuneración económica, nos vamos a meter en problemas. Ahora no es fácil, ya las autoridades no están tan inmersas en los temas viejos de corrupción como ahora. Nos damos cuenta que los servidores públicos están y se encuentran definitivamente bajo el escrutinio de la ciudadanía. ¿Y qué es esto? Que están siendo observados tanto en su mal actuar como en el buen actuar. Cuando un servidor público actúa profesional, transparente, de buena manera, no tendrá problemas, su carrera será muy larga, y más a nivel jurídico. Pero cuando le hacen una imputación que cohecho o que recibió, que le ofrecieron y él tuvo el mal tino de aceptar algo en especie, se acaba la trayectoria de ese servidor público. Precisamente por eso ahora no se meten tanto en problemas. No digo que sea un hecho que ahorita por anticorrupción se hayan limpiado. No. El servidor público siempre ha sido tentado. ¿Y a quién no le tienta el dinero? Claro. Pero el servidor público no tiene ninguna necesidad. Puede trabajar de manera honesta, con sus horarios. Obviamente siempre habrá horas, muertas, horas perdidas. Pero el funcionario, el servidor público, no tiene por qué meterse en este tipo de problemas. Posteriormente son ventilados, publicados, y se comenta tal juez, tal policía, tal servidor público recibió dinero, me pidió. Vamos a saber la sanción que alcanzan. Entonces hablamos que una persona imputa a alguien con la conciencia sin tener conciencia de que va a afectar a otra. Sí tiene conciencia, claro, porque sabe que la va a afectar mediante un testimonio falso, una declaración falseada. Porque eres mi amigo, mi amiga, porque es mi familiar, te voy a apoyar. Voy a decir lo que tú me digas. Bueno, te tengo que preparar. Fíjate que vas a decir que sí la señora o el señor. Atención con el tema. No aplica porque sí va a haber problemas. Las autoridades se están preparando día a día para evitar ese tipo de circunstancias. En alguna ocasión alguien dijo que era preferible que un culpable estuviera libre y no un inocente preso. Pero curiosamente nos damos cuenta que la realidad es penosa. Hay mucho inocente privado de su libertad por lengua, dialecto, origen, grupo étnico. Les hacen imputaciones falsas y documentado con carpetas de investigación, con expedientes donde
Esta persona que venía de la sierra, medio habla nuestra lengua, castellano, se mete a trabajar y por no pagarle, le hacen la imputación de un robo. Y llega la autoridad y en total flagrancia le encuentran la especie, el dinero, como ilícito, como para dar valor a esa prueba. Y lo meten preso. Muy comúnmente las personas que vienen de alguna entidad son involucradas en delitos, en delitos sexuales. Esas personas todavía traen las raíces, las costumbres bien arraigadas de su comunidad, llamadas usos y costumbres, donde ellos por su derecho pueden tomar a la hija, venderla. Entonces, cuando llegan a la ciudad, pues son sancionados penalmente. De alguna manera es bueno que se acabe este gran abuso hacia las menores, ¿verdad? O a los menores. Pero hay gente que realmente es inocente y que está privada de su libertad, sobre todo por una denuncia falsa, que es el tema que ahora tratamos. Vamos a hacer un poquito más esto para que tengamos más margen de acción. Están privadas de su libertad por una denuncia falsa y sabemos que es un delito que consiste en imputar falsamente, decir mentiras ante la autoridad y falsamente ya consiste en una serie de hechos punibles a una persona, es decir, yo lo vi, yo estuve, sí, claro, me consta, ¿a qué hora? ¿A la luz cómo era? ¿Qué calles había? Pero no es tan fácil ahora, como les he comentado, para que no se involucren en una situación de este tipo. Además, aquí en México no manejamos lo que es, te pongo tu constitución o una Biblia, como en la Unión Americana. El tío Sam reza con un lema, en God we trust, que significa Dios está con nosotros, y ellos son bien respetuosos de ello. Entonces, para la Unión Americana, para los estadounidenses, porque es una comunidad de migrantes que ha formado ese gran país, esa gran nación, son respetuosos. Su dólar viene en el papel moneda estadounidense, viene en God we trust. Y para ellos es sagrado estar ante la corte, poner la mano en esa Biblia y jurar decir la verdad. En México no aplica. En México tenemos ahora una preparación diferente, donde nos damos cuenta que por movimientos corporales, por expresiones, por palabras, por tono alto, bajo, agudo, grave, por movimiento de los ojos, por gesticulación, por el sentado, por las manos, sabemos cuando alguien nos está engañando, nos está diciendo mentiras. Atención a esto porque todo queda grabado en los juicios el día de hoy. Y cuando se sujeta a un estudio, pues se determina que está mintiendo. Obviamente, quien es inculpado tendrá que probar su culpabilidad. Esto es un hecho contradictorio en leyes. ¿Cómo es posible que alguien que fue acusado de algún ilícito que no cometió y se encuentre entre las rejas diga soy inocente y como lo compruebas, pues estoy encerrado? Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero atención, antes de que llegue a prisión esa persona, tiene que reunir una serie de requisitos, pasar por 3 etapas antes de llegar a la intermedia. En esas 3 etapas, que son 3 jueces, claro, ahí pueden determinar su absoluta inmediata libertad. Ya cuando pasamos a la etapa intermedia, pues se decide si es imputado, se sujeta a juicio o en ese momento se retira. Bien, vamos a hablar sobre el delito de declaración falsa y que se rige en el artículo 20, que son delitos contra la administración de justicia, en el capítulo 5. Atención, lo dimos en anticorrupción, de la acusación y denuncias falsas y de la simulación de delitos. Esto está plasmado en el 456 del Código Penal, para que nos documentemos de la sanción penal como privativa de la libertad que podríamos obtener por hacer una acusación falsa, por denunciar falsamente a alguien.
Ponemos algunas imágenes para hacer un tipo de rompimiento de hielo. Esa imagen con la nariz largota hace alusión a un juguete de un Gepetto, alguien que fabricó un muñequito de madera y por decir mentiras le crecía la nariz. Sí, pero no es una caricatura, no es juego. La realidad ante un juicio, ante una autoridad es diferente. El mentir a una autoridad implica sanción penal. Nos dice el Código Penal que en su artículo 333 el delito de falsedad ante la autoridad, y lo reza así: a quien falte la verdad en una promoción o declaración ante la autoridad competente, se le impondrán, atención, como puede observarse, se trata de declaraciones falsas ante la autoridad, de 3 a 5 años de privativa de la libertad. Pero no hemos hablado de servidores públicos. Atención. Nos dice el artículo 333 y que nos habla sobre la falsedad de declaración, que a quien falta la verdad en una promoción, declaración ante la autoridad competente, se le van a imponer de mínimo 3 años, dependiendo de la gravedad de la falsedad de esa declaración. Atención, y como rango máximo a criterio del juzgador, o sea de su señoría el señor juez, se le podrán imponer hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Mínimo 3. Pero tenemos otros artículos donde, dependiendo del tipo de falsedad, el hecho de falsear, de mentir, de engañar a la autoridad es un delito. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre todo si lo hacemos con la finalidad de perjudicar a alguien, con la finalidad de que quien se encuentre en calidad de detenido se pase un tiempo en una prisión, o a quien se pretenda afectar esté con su familia, en su casa, y se le haga una imputación falsa. Cuidado con ese tema. Destruimos una familia porque detienen al pilar de la casa ante una acusación falsa. No es válido. Siempre hablamos de los 3 tipos de educación que tenemos nosotros los mexicanos. La primera, que es la casa; la segunda, que es la escuela, donde nos documentan. La casa nos da valores, educación, amor, cariño, etc. Nos educan. La segunda, que es la cultura, escuela. La tercera, nuestro entorno social. Cuidado y determinen ustedes obtener lucro por esas 3 formaciones y se vayan del lado contrario a lo que es productivo, lo que es honesto. Ahora bien, van a ser de 3 años a 8. A quien falte la verdad en una promoción o declaración ante la autoridad. Lo previsto en ese artículo, atención, no se aplica a quien tenga el carácter de inculpado. ¿Cómo está esto? Bien, Tapielaris nos dice que el primero en tiempo es el primero en derecho. ¿Qué significa esto? Que quien primero denuncia es quien tiene peso. Segundas, terceras, sí, claro que tienen valor, pero el primero en tiempo es quien tiene la mayor parte de veracidad hasta que la representación social haga la investigación y esa averiguación que consignó a un juzgado diga: en efecto, el imputado, yo reuní los elementos necesarios para conseguir la versión, porque el imputado, si es culpable, ya determinará un juez lo que dijo la representación social. ¿Quién es la representación social? Del Ministerio Público. Su señoría, el señor juez, mediante un juicio, tendrá que determinar la culpabilidad del inculpado o su inocencia para dar tanto absoluta como inmediata libertad, porque además de ser capaz, está facultado para ello. Lo tenemos en el Código Penal, el artículo 333, el que acabamos de mencionar. Ahora, nos pasamos al artículo 334, que nos dice que a quien presente testigo, atención, quien se preste por medio de una persona a testificar falsamente. Si yo presento algún testigo falso, fíjense la gravedad del problema. Ante una autoridad, yo presento testigos falsos, en ejercicio de las funciones se le impondrán 6 meses a 5 años. Para servidores públicos,
Atención, de 6 meses a 5 años de prisión y multa. Bueno, eso es lo secundario, ¿verdad? Igual sanción se le impondrá a quien obtenga un testigo o perito. Ahí viene el profesionalismo de las personas que se han diplomado, que se han culturizado, documentado, estudiado en algún tipo de peritaje y que falten a la verdad, la manipulen, la distorsionen, este tipo de pruebas para que alguien que está llevando o siendo sujeto a un proceso sean manoseadas, tentaleadas o manipuladas por un perito. Pero es que no conocemos de leyes. ¿Hay un primer perito? Pues sí. ¿Hay un segundo? Sí. ¿Hay un tercero? Sí. Y el tercero, que se llama tercero en discordia, por lo general es puesto por las autoridades, FGR, Marina, Ejército, alguna dependencia federal, y que determine que el segundo y el primero mintieron. ¿Quién los contrató? ¿Quién hizo alguna imputación? ¿Quién manoseó el asunto? Puede ir preso. Atención por esto. Entonces, hablamos del perito, que falta la verdad o oculte lo examinado por la dicha autoridad. Hay algo que se llama economía procesal. En ocasiones, para agilizar el proceso, porque estamos saturados, averiguaciones, procesos, por agilizarlo, no tomamos tanto en cuenta las pruebas, pero para eso, como abogados, ahora nos ofrendan discos donde todo es video grabado en la audiencia. Y cuando determinamos que incurrieron en alguna falta, afectando a la persona en contra de su libertad, privándola injustamente por una acusación falsa, pues también tenemos autoridades. Nos inconformamos con esa sentencia, nos vamos a la segunda instancia, que sería apelar contra dicha sentencia, pero también tenemos el Consejo de la Judicatura. Obviamente llegar a la tercera sería llegar al amparo, pero también tenemos autoridades que pueden hacer presencia y que pueden meterse en la situación jurídica legal ante alguien que está siendo acusado falsamente. Atención a ello. El artículo 374. ¿Qué nos dice el artículo 365? Cuando las autoridades han determinado, se han dado cuenta que el imputado está acusado falsamente, fíjense lo que pasa en este tema, habla con la persona que hace la acusación. Oye, esto no es como tú lo dices, no estás ubicado, tú estabas en tu trabajo cuando dices que viste que él cometió el ilícito, pero también viene la retractación. Voy a esto. ¿Por qué le dicen, si tú estabas en tu trabajo, por qué dices que estaba en ese lugar? A quien se retracte espontáneamente de sus falsas declaraciones rendidas ante la autoridad antes de que se pronuncie la resolución o la sentencia, solo se le pondrá una multa hasta de 60 días de salario. Yo considero que es benévolo, ya que está mintiendo ante una autoridad, y ya lo vimos en la primera diapositiva, que son hasta 3 años. Pero bueno, las autoridades son benévolas, y si se retracta, bueno, te vamos a imponer 60 días de salario mínimo o más. Falsos testimonios. Eso es muy común. Ahora bien, ¿qué nos dice el 336 sobre la declaración falsa? Que si ésta hubiese sido elemento de convicción para la imposición de sanción privativa de la libertad, atención, existiendo posterior reconocimiento de la inocencia del inculpado, al falso declarante se le puede aumentar la sanción hasta 10 años por mentiroso, por fabricar un delincuente. Ese es un tema que yo tenía ya pensado dar. Fábrica de delincuentes o averiguaciones que te regalan en algunas ocasiones las fiscalías, pero no las fiscalías, sino autoridades llamadas servidores públicos. Te canalizan y te fabrican una averiguación, y cuando el Ministerio Público consigna dicha averiguación, ya fabricó un delincuente siendo inocente. Entonces puedes obtener una sanción penal hasta de 10 años de prisión. Olvidémonos la multa, eso ya, si te vas a pasar 10 años, hay una prescripción incluso.
hasta de 100 días de UMAS. Pero al falso declarante se le puede imponer mínima de 3, máxima 10 años por mentir a una autoridad y haber inculpado a alguien que es inocente. Ahora hablamos que la cultura, la preparación, hace que quitemos piedras, que quitemos sombras, que quitemos obstáculos del camino. Y las leyes, claro que no van a ser excepción. El jurista toda la vida se está preparando para ventilar la libertad, para ventilar la transparencia, para ayudar a que las personas no sean vulnerables. Hemos hablado que Protección Preventiva es un grupo de abogados que incluso de manera altruista apoya. Y lo hemos venido haciendo. Nos hemos encontrado varios amigos abogados en diferentes fiscalías. Nos saludamos y sabemos la función de cada uno de ellos. Obviamente muchos tratan o pretenden capitalizarse. Bueno, alguien dijo que cobra por lo que sabe, no por lo que hace. Y que esos 5 años que tuvo de carrera, pues tienen que sacarle frutos. Sí, es cierto. Pero es moral de cada abogado, de cada profesionista, el tratar de lucrar con personas que no cuentan con los recursos. Y hemos hablado que Protección Preventiva, de alguna manera y de muchas, es altruista, y prueba de ello es que ya vamos a cumplir 1 año documentando, culturizando y ofrendando cursos que de verdad son de interés y no les cobramos un centavo. Somos altruistas, porque nosotros tenemos otra manera al trabajar. Claro, somos gentes trabajadoras, nos encontramos en las diferentes fiscalías, en las diferentes dependencias, apoyando, llevando juicios, para que no nos pegue, como decimos, en el bolsillo. Pero Protección Preventiva inició altruista y va a seguir de manera altruista para todas y todos. Entonces, 3 años, de 3 a 10, a quien haga imputaciones falsas. Y cuando la autoridad se da cuenta de que esa persona que fue inculpada falsamente es inocente, ¿quién fue el que hizo la imputación? Y va para adentro. La imputación es quien te acusó falsamente y puede ir a prisión de 3 a 10 años por mentiroso. Por meter a un inocente a una prisión, dejando al abandono a su familia, su trabajo, sus bienes. En ocasiones no sabemos el daño que hacemos cuando afectamos con mentiras, con falsas declaraciones a una persona. No lo sabemos. Pero cuando se nos revierte el problema, cuidado. Voy a regular un poquito más, porque siento que sí quedó mejor. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 270 sobre el perjurio? Hablamos a un inicio que anteriormente era incurrir en falsedad de declaraciones. Como toda la modernidad viene en avance, vienen cambios positivos, son falsas declaraciones ante la autoridad. Pero, ¿qué es el perjurio? Es falso testimonio, y nos lo dice el artículo 270. La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante una autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento. Hablamos que no estamos en la Unión Americana, pero nosotros protestamos en el juzgado decir la verdad. Quien falte a la verdad será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y no es con juramento o sin juramento. De 3 a 5 años. Y que con conocimiento de causa de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Hemos hablado también que la mitomanía se dice que es una enfermedad. No es cierto. Ante una mentira tenemos que sacar 20 para cubrir una, y eso se vuelve una cadena de 1 hacia 20 mentiras. Ya lo hablamos en un tema anterior, pero en un juicio es diferente. Con conocimiento de su mentira o falsedad temeraria, desprecio hacia la verdad, ya que es mitómano, impute a alguna persona hechos que, de ser ciertos, sí constituirían una infracción penal, una sanción, pero
Si esa imputación se hiciera ante funcionario, ante alguna autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación. ¿Verdad que está medio... digo la verdad, miento y me meto en problemas? No, de ninguna manera. Y esto viene cimentado en el 456.1 del Código Penal. ¿Cuáles son las penas que recaen a la persona que comete el delito de denunciar falsamente a alguien que es inocente? ¿Cuál será la sanción para alguien que con conocimiento de causa sabe que una mujer ama de casa, que trabaja para la manutención de su casa y de sus hijos y que no se mete en problemas, es acusada falsamente? O que alguien, bien sea de índole profesionista, obrero, comerciante, etc., trabaja todos los días para llevar un pan a la mesa y que lo acusen de un ilícito, que incurran en falsedad de declaración solo porque les pidieron el favor y esa persona, en calidad de inocente, vaya ante las autoridades y le determinen prisión, lo sujeten a un proceso penal siendo inocente. Tenemos que pensar muy bien en este tema, de verdad. Dice el artículo 456 del punto 1 del Código Penal que el castigo establecido para este delito, por mentir, la pena será de 6 meses a 2 años como mínima. Eso es dependiendo de la gravedad del ilícito, pero además la pena de multa de 12 a 24 meses se pone en delitos menos graves, pero la pena de multa de 3 a 6 meses, eso es si se imputa un delito leve. Aquí estamos hablando que son delitos leves, pero llegamos con las autoridades. Sí, él la golpeó, ella o él abrió la puerta de un coche, delitos muy mínimos, pero no estamos hablando de los delitos de gravedad que pueden hacer que una persona tenga privativa de la libertad. Los elementos que se han mencionado y que a continuación son fundamentales para poder ratificar, afirmar la consecuencia de un delito de denuncia falsa, vamos a ver. La balanza, que con el búho que siempre están observando el perfecto equilibrio de las leyes, culpable o inocente, esa balanza es la que se inclina a favor o en contra de quien, si lo cometió o no lo cometió. La imputación de hechos concretos contra una persona determinada, cualquiera que sea, así como la acción que se imputa ha de ser ilícita, quien falsea, ilícita, chueca, torcida. La falsedad del contenido de la imputación, cuando se nos declara y las autoridades se dan cuenta que están mintiendo, es una imputación falsa. Así como denunciarlo ante la autoridad, claro. Mala fe por parte de quien interpone una imputación a sabiendas que su contenido es falso, que carece de veracidad. Y aún así nos presentamos ante las autoridades para decir: yo fui afectado o afectada, afectó tal previo, tanto. Si se lleva a cabo, claro. Ahora, la balanza, el perfecto equilibrio, justicia y derecho a mentir. Es que no tenemos derecho a mentir, no tenemos derecho a hacer imputaciones falsas, definitivamente. La balanza debe estar en perfecto equilibrio, pero la justicia, pues siempre, ahora como lo hemos mencionado, la preparación ante peritos y autoridades no es la misma que se manejaba con antelación. No se puede proceder tampoco contra una persona o denunciante acusador sino tras sentencia firme. Firme de auto, o también hay que haya sobreseimiento. El sobreseimiento que quede notificado, que quede igual que un inicio, se sobresee. O archivo del juez o tribunal que haya conocido la infracción imputada.
Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante, contra el que falseó la declaración o acusador, siempre que de la causa principal resulten indicios claros sobre la investigación, sobre el proceso, indicios bastantes de la falsedad de la imputación. No es tan fácil mentir ahora. Sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido. Obviamente, el ofendido no estará de acuerdo jamás. No lo hizo y siempre mantendrá esa postura. Esto nos lo marca el 456.2 del Código Penal. Alguien que no cometió el delito, pues siempre estará en la negativa, ¿verdad? No lo hice, desconozco. Hasta que la autoridad mande a investigar y determine que el acusador de la causa resulte inculpado por mentir a una autoridad. Atención. Si una denuncia falsa no se puede confundir con esos términos, atención, hecho ilícito que de presentación de testigos falsos, lo hablamos al principio, el rendir una falsa declaración y meter testigos falsos, delito de falso testimonio o también el simular algún tipo de delito. ¿Qué significa esto? Vas a decir que él se brincó a la casa y que tú viste que salió con una pantalla, que salió con X producto. Aquí estamos manipulando y falseando una información para llevarla a cabo ante las autoridades como falsedad de denuncia. Algo que nunca sucedió, algo que nunca pasó. ¿Cómo consideramos una denuncia falsa? Pues es enmarcada en un proceso legal, claro. Es un delito consistente en imputar hechos falsos, ilícitos, mentiras. Alguna persona con conocimiento de la falsedad de los mismos y un desprecio total por la verdad ante el funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder o que esté llevando dicha averiguación. Qué curioso, hasta dónde nos vemos involucrados al grado de tener desprecio por la verdad. Al involucrar a alguien que no cometió un ilícito, que no hizo lo que yo digo, un desprecio total a la verdad, a la reputación, a la vida de la otra persona. Bueno, en algunas ocasiones nos han amenazado. Te voy a demandar, te voy a acusar. ¿Qué hacemos si alguien nos demanda por algo que ni siquiera sabemos? Bien, declararse inocente, pues sí, claro, es lo primero que tenemos que hacer. Como desconozco en totalidad tanto acusación, lo que diga esta persona, debemos tener un juicio. Debemos tener un juicio. Cuidado con esto. Primero, ¿por qué delito? Para que nosotros seamos detenidos, debe haber una orden firmada, sellada por alguna autoridad. Pero no nos pueden detener nada más porque digan, soy policía, soy ministerial, no nos pueden detener porque quieran. Debe haber algún documento, precisamente por eso el artículo 1, 11, 16, 16, nos hablan que nadie puede ser molestado a su persona, bienes o familia, excepto orden expedida por autoridad. Y en este caso nos tendrá que mostrar una orden de presentación, que no es detenido, me presentan ante una autoridad, o de aprehensión, cuando ya se consiguió una averiguación y determina que debo ser consignado. Cuidado con eso, una es presentar y otra consignar. Ahora bien, si se ha representado por un abogado defensor durante todo el juicio, cuando no se tiene la capacidad económica, el Estado proporcionará un abogado defensor de manera gratuita, solicitar designado por el tribunal si no se tienen los medios, claro. Una acusación o una denuncia falsa, que al fin y al cabo es lo mismo.
falsean la verdad, mienten con tal de ocasionarte un mal. Ya lo vimos en diapositivas anteriores, el repudio a la verdad con tal de perjudicarte. El que a sabiendas acuse a una persona como autor o partícipe de algún delito de acción pública, a una persona que no lo hizo, que no lo cometió, que nunca se involucró, dando lugar a que se inicie un proceso en contra de esta persona, será sancionado con cárcel de 1 a 3 años, sabiendo que esta persona es inocente, que acaba de salir de su trabajo y de repente lo detienen por una falsa acusación. Y crean, yo hablo con conocimiento de causa de que eso es verdad. Recordemos un poquito lo que pasaba anteriormente. Yo siempre doy un poco de historia en cuanto a los temas que en este su centro, en esta su casa se ventilan. Los policías inconstitucionales anteriormente trabajaban de una manera. Por ejemplo, la DIP, por ejemplo, inteligencia, detenían a una persona a la cual les habían puesto, tiene 10 carnicerías, un ejemplo, y se compró camioneta y trae alhajas y ya tiene motos y ya, oye, tocaban la codicia de el policía inconstitucional, lo detenían y le metían algún tipo de fármaco para consignarlo. Esta persona tenía que pagar para que lo dejaran ir, pero cuando no llegaba a un acuerdo, lo consignaban por algún delito, por una declaración falsa. Él con un cuchillo picó un pie, con una pistola le disparó a una persona. Ya iba menos cargado, como lo llamaban los policías, y le quitaban el fármaco. Este tipo de servidores, bueno, en servidores públicos, porque es la verdad, se ha dedicado a afectar a la ciudadanía toda la vida. Hay una cadena enlazada de servidores públicos desde los 50, 60, 70, 80, 90 y que se sigue dando a nuestra fecha. Ahora, ya no lo hacen con tanto descaro, no lo hacen con tanta impunidad, manejamos que se encuentran bajo el escrutinio, bajo la observancia. Cualquier persona puede grabar el mal actuar, que no hay protocolos de actuación, que no tiene por qué haber retenes inconstitucionales, no tiene por qué haber ese tipo de situaciones en México por servidores, ya que trabajan para la ciudadanía. Pero ellos anteriormente fabricaban denuncias, falseaban declaración, andaban en la calle y le detuve este paquetote. Lo canalizaban a la Fiscalía General de la... anteriormente PGR, ahora FGR, Fiscalía General, y el tema que era clorhidrato, por ejemplo. Lo que determinaban que era cannabis activa. 1 kilo, pues no hay caución, no hay fianza por delito federal. ¿Qué injusticias se han cometido a lo largo de la historia en México por servidores públicos? Pero ahora, precisamente, las autoridades se están preparando tanto para evitar que un inocente se encuentre privado de su libertad. Y qué bueno, una felicitación a las autoridades de todo el país que cada vez más y más se preparan para que mediante los juicios determine la absoluta e inmediata libertad de personas que han sido privadas de su libertad por imputaciones falsas, por falsas declaraciones de alguien que repudia la verdad, de alguien que no tiene escrúpulos, no tiene moral. Qué bueno, y un aplauso para ellos, una felicitación. La falsedad, mentira, tiene varios delitos. Sí, claro, uno de ellos es el perjurio. Tiene varios nombres, sí, definitivamente. El perjurio es llamado falso testimonio, incurrir en falsedad de declaración, el mentir ante una autoridad. Ese es un nombre que debería de tener toda la vida, perjurio. Sucede cuando en un juicio la persona que testifica bajo juramento, en México te conminan a que digas la verdad, que lo hagas voluntariamente. Esas personas suelen ser citadas como testigos en un proceso, pero estas son las únicas que pueden cometer esa infracción. ¿Cuál? Mentir, es decir, yo lo vi. Y anteriormente había algo en los juicios orales que decían, ¿lo puedes señalar? Sí, claro,
con el dedo índice la persona afectada, supuestamente, o la persona que hacía la imputación con el índice señalaba, ese fue, yo lo vi, él me afectó o él lo afectó. Qué bueno que ha cambiado y que siguen los cambios en beneficio de todos ante una falsa imputación. ¿Y cómo podremos demostrar que alguien es inocente o incluso que en su momento alguien de nosotros nos encontrara seamos detenidos? Bueno, debemos presumir la inocencia. No les voy a manejar los artículos constitucionales en primera base que no viene nuestro abogado. No. Hasta que la culpabilidad quede debidamente acreditada en nuestro juicio. Pero también, ahí tenemos la presunción de inocencia. Fíjense qué curioso, está haciendo que las autoridades se detengan un poco, ya que garantiza a toda persona contra la que se haya dirigido un proceso ser inocente hasta que no se declare lo contrario. Antes no. Antes primero eras culpable y después demostrabas que eras inocente. Ha cambiado. ¿Qué pasa con una persona que ha sido indiciada, que es en calidad de detenido, se le sigue un proceso y que en sentencia de primera instancia recibe su libertad absolutoria, porque no se le encontró como culpable del hecho que le imputaron? ¿Puede demandar al Estado? Definitivamente. En primera, la representación social es la que va a tener una problemática grave, porque tendrá que indemnizar a la persona que estuvo privada de su libertad mediante un proceso por alguna falsa declaración. Claro que sí. ¿Es delito mentir a la autoridad y declarar de manera falsa, mentirosa, contra alguien que no estuvo involucrado? La calumnia es un ilícito, un delito contra el honor, y es cuando imputamos un delito a alguien que no lo cometió, sabiendo que pues realmente es falso, ¿ah? Ahora, la calumnia consiste en acusar de manera falsa a una persona de un delito sabiendo que ésta en realidad es inocente y que el delito no existe. Calumnia o falsa declaración. Llegan detenidos ante la representación social, detenidos o detenidas sin saber el por qué, que es el tema principal. Yo, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Se dice que cuando se inculpa se tiene que demostrar la inocencia, pero cuando se encuentra privado de la libertad, ¿cómo demostrarlo? Permíteme que toque la calle, que vaya con los vecinos a mi trabajo para que lo demuestre. Es rara la autoridad. Estamos en vías de cambio y qué bueno que esto se lleve a cabo, como en la Unión Americana, como en Europa, que los procesos son un poco diferentes. ¿Y qué podemos hacer cuando alguien mintió acusándonos falsamente? Bueno, la difamación, ¿verdad? La parte que haga la reclamación por difamación, que se debe ser el demandante, claro, ordinariamente debe probar 4 elementos. 1, la publicación hecha por cualquiera que no sea la persona difamada. Una declaración de hechos falsa y que no se considere como, si el demandante es una figura pública, esa también debe probar la existencia de malicia, la existencia de algún resentimiento con esta persona, o convenio, que haya recibido alguna, o le hayan ofrecido alguna remuneración con tal de hacer una imputación a una persona inocente y la sujete a un proceso penal. Y eso pues es común. Anteriormente, como les manejo la historia que tenemos en México en cuanto a servidores públicos, es negra. Precisamente yo lo manejo y sin afán de ofensa. Se le tiene más miedo el día de hoy a un policía que a alguien que dicen que es un fuerte. Y es la verdad. Vayamos a Puebla, vayamos a Michoacán, vayamos a Guerrero, Veracruz.
Falso testimonio, a que con propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad. Si se le puede imponer una pena privativa de la libertad desde 2 años como mínimo hasta 6. Ya hablamos de la multa, ahora que puede ser de 100 hasta 300 días o más. Pero el hecho es de que están afectando una vida a una persona que es inocente. Y esa persona, si es pilar de su casa, ¿a quién más afectan? Una falsa declaración afecta no solo a un estrepidante, afecta el entorno familiar, social, y no valoramos eso. Cuando te ponen ahí un producto que desconoces, ni siquiera en tu vida lo habías visto jamás, ¿verdad? Ante una demanda por injuria, calumnia o declaración falsa, bueno, se puede defender de una querella, de una denuncia. Eso es muy sencillo. Pero la calumnia contratando los servicios de un abogado, el cual se encargará de orientarlo, asesorarte e incluso tomar tu asunto, representarle y prepararle de una buena defensa, buscando que las pruebas que el abogado como investigador busque sean en beneficio del imputado, ya que usted no cometió ese delito. Y hay que meter testimoniales, que son testigos, pruebas, en los cuales deben comparecer cuando la autoridad los requiera, en el horario que así lo especifique. Claro que los testigos cuentan, sí, si tienen valor probatorio, claro, pero ante una acusación falsa y que ya nos encontramos sujetos a proceso, dice la autoridad, dice la ley que debemos demostrarlo. Bueno, con los testigos podemos demostrar, incluso con los dueños de la empresa, donde yo trabajo, todo cuenta en el proceso. Se toma como punto de referencia para amparo al trabajador un lapso máximo de 1 hora del trayecto de su domicilio a su trabajo y de su trabajo a su domicilio. Todo se concentra en las investigaciones del defensor para ventilarlas ante la autoridad, ante su señor y el señor juez. ¿Cómo? Pues es que él estaba en su trabajo todavía cuando cometen tal ilícito y le fincan responsabilidad penal inculpándolo de algo que no hizo. Pues se tiene que hacer la investigación. Hay abogados, compañeros de nosotros, que son muy buenos, muy hábiles, y se enfocan a ver cámaras, personas vecinas, personas de negocios, y determinan que esta persona es inocente. Entonces, ¿qué pasa con la persona que hizo una imputación falsa? ¿Con quién lo acusó teniendo rencor hacia la verdad? Pues tendrá que ser sancionada con 3 años de privativa de la libertad, ya que está afectando a una persona de trabajo que no cometió un ilícito y que se encontraba todavía en su oficina, en su empleo, en su oficio. La difamación es el acto de lesionar la dignidad, el honor y la reputación de una persona. La reputación, la dignidad y ante todo la libertad, que es uno de los bienes tutelados que nos maneja nuestra carta, nuestra constitución política. Libertad, tránsito, vida, solo por el hecho de ser mexicanos. Y que alguien los vulnere, alguien los cachetee, los pisotee y diga, este fue o esta fue. Cuando la intención de la acusación es exponer a una persona al odio, al desprecio público, cierto, se acaba la reputación de la persona que es inculpada falsamente y llega a un juzgado o a una prisión. Se está incurriendo no solo en difamación, falsedad de declaración, delitos que pueden tener una sanción hasta de 10 años. Y pues lo vemos en algunas diapositivas. Un servidor siempre se da la tarea de estar buscando y encuadrando algún tipo de imágenes
que sean las propias para los temas que damos. Cuando falseamos ante alguna autoridad, este ilícito en el que el bien jurídico tutelado es la verdad, lo acabamos de mencionar, se traduce en una adecuada administración y partición de justicia. Siempre, incluso los comunicadores sociales anteriormente decían que la promulgación y administración de justicia en México, y no solo por los comunicadores, por todo ciudadano, por toda persona que vive en México, promulgación, administración, transparencia, expedición pronta y gratuita de las leyes. Ese es un tema que no se había tocado anteriormente hasta antes de 2018. Ahorita del 2018 a la fecha ya hay más transparencia, tanto con las autoridades, en los juicios, con todas las autoridades, pero antes del 18 no, y todavía siguen haciendo tardíos algunos procesos. Ni es pronta, ni es transparente, ni es expedita, porque como abogados lo sabemos, tenemos que no es transparente y expedita y gratuita. O sea, eso tiene que cambiar, tiene que ser totalmente lícito, transparente, honesto por parte de las autoridades. Hemos hablado del tema de corrupción, sí, y seguiremos diciéndolo. Las autoridades deben actuar con total apego a la ley, con total transparencia para determinar si alguien que ha sido imputado falsamente es inocente y que no llegue a una prisión. No solamente porque me dijeron y sin investigar, tipo cavernícola, tipo Durazo, que un conejo a base de golpes decía que era oso. Ese tipo de situaciones han cambiado en México y qué bueno que en base a la modernidad, el avance, los juicios orales, las personas que realmente son inocentes están libres. ¿Tiene derecho una persona acusada? Claro, desde un inicio, cuando son detenidos, las autoridades que lo hacen tienen que leerles sus derechos. Y esto lo resta que si no tiene abogado, no tiene capacidad económica para pagar un abogado particular, el Estado le determinará a un otro que tiene derecho a callarse y que ya estando frente a la autoridad, le dirán por qué está detenido. Pero atención, ¿qué derechos tiene el acusado? A presumir su inocencia. Por lo general se apegan al artículo 20 constitucional. Bueno, esto es un tema que cuando las personas saben sus derechos, no declaran hasta que su abogado, su defensor, su persona de confianza esté presente y ahí podrán auxiliarles en declarar. Pero bien, derecho a la presunción de inocencia, qué bueno, hasta que se compruebe la culpabilidad en un juicio público e imparcial, dependiendo del tipo de delito. Ahora, el derecho de ser asistido legalmente por un profesionista, el derecho contra la incriminación, claro, la negativa, y el derecho a que se le dé información de manera constante. Si es que no se vincula a proceso, o si está vinculado, claro, tendrá derecho a que se le informe de manera constante el paso a seguir. Vamos a hablar un poquito de las fiscalías, de los investigadores, de las personas que trabajan ahí como agentes en el Ministerio Público. ¿Qué tiempo tienen las fiscalías para investigar un delito? Atención, las fiscalías tienen un término máximo de 2 años. Contamos a partir de la noticia criminal para hacerle o formular la imputación al delincuente o a la persona o a quien estamos diciendo que cometió tal ilícito. Una, ordenar motivadamente el archivo o la carpeta de investigación. Otra, este término máximo será de 3 años cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más imputados. Pero aquí entra un tema diferente. Hemos tocado el tema de delincuencia organizada, de pandillerismo, que cuando influyen más de 3 personas, ya entra la delincuencia organizada. Entonces pasamos a otro tema.
pero esto viene hacia el tiempo que tienen las fiscalías de investigar un delito de 2 a 3 años. ¿Qué nos dice el artículo 164.3 del Código Procesal? Bueno, señala que si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer. Eso es presentación, presentarlo. Por la fuerza pública, claro. ¿Cómo se castiga la difamación? Bueno, ocurre con una persona pública. Atención, porque también lo hacemos por medios electrónicos, una declaración falsa que tiende a dañar a otra persona, a dañar su reputación, a acabar con ella. La difamación por escrito se llama libelo, la difamación verbal se llama calumnia, mentira, declaración falsa. Y acabamos con la reputación de una persona. Tema de verdad muy bueno, muy bonito, interesante. De este tema surgieron las dudas para pasarnos a otros dos que ya estamos maquinando, que ya está uno revolucionando para presentarlo el día lunes, bien importante para todos ustedes. Agradecemos que siempre estén con Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela, centro de capacitación, donde esos temas juristas, este tipo de temas que se dan para evitar ser vulnerables, ustedes, mujeres, hombres, adultos mayores, eviten verse involucrados con gente de baja moral. Personas que incluso les pueden formular una falsa acusación por no pagarles una cantidad de dinero. Les solicitan un préstamo y al no poder garantizar, no es que no puedan garantizar, al no querer garantizar, ya que se dedican a pedir, defraudar, les hacen una imputación falsa. Eviten perder su dinero, eviten incluso sujetarse a un proceso penal donde van a tener una privativa de libertad por una mentira. Yo siempre les digo, no se pongan vulnerables, no se pongan en charola de plata, eviten tener contacto con gente de baja moral, protejan a su familia, a sus niños, señoras, señores, mamás, eviten estar con el teléfono en la calle y el niño detrás de ustedes. Protección Preventiva les agradece que hayan estado con nosotros lunes, miércoles y viernes, y este lunes con un tema buenísimo también. Que tengan excelente tarde todas y todos, con temas, como lo manejo siempre aquí, temas detonantes. Excelente tarde a todas y todos, gracias por estar en su